No habrá impunidad. Sentencia la Sedena tras la difusión de un video que involucra a militares en una presunta ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo. Con miedo de no regresar a casa, así operan choferes del transporte público. Hoy verá qué ocurre en rutas entre el Estado de México e Hidalgo. Antes vamos a este tema de la Sedena, que está informando que la Fiscalía General de la República ya está investigando esta presunta ejecución extrajudicial que se dio de 5 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 18 de mayo. En este comunicado precisa que colaboran con esta autoridad y que su participación se debe a que hay 5 civiles involucrados. También detalla que la Fiscalía General de Justicia Militar abrió ya una investigación. La Sedena aseguró que no existe impunidad en el desempeño del personal militar y ratificó su compromiso de actuar en apego al respeto de los derechos humanos. Pues ya esperamos ver respuesta entonces, ¿no? Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos también habló al respecto. Iniciaron una investigación de oficio por estos hechos en Nuevo Laredo. Vean nada más, aquí está el reporte de lo que ahí sucedió el pasado 18 de mayo. Son las 2:36 de la tarde del 18 de mayo. Una camioneta Ford negra con 5 hombres fuertemente armados pierde el control y choca contra el muro de concreto de una plaza al sur de Nuevo Laredo. Eran perseguidos por un convoy militar. Después del choque, un camión blindado del ejército choca contra la camioneta. Los soldados bajan y rodean el vehículo, desarman a los tripulantes. Una de las armas es una Barrett calibre 50, capaz de derribar helicópteros. Los soldados bajan a los 5 hombres. Los ponen en el suelo junto a la camioneta. Los arrastran y alejan de las armas y el equipo táctico que portaban. Uno de los soldados instruye que los coloquen de espaldas contra la pared. El soldado que momentos antes dio las instrucciones vuelve a hablar con varios soldados. Uno de ellos se pone en posición de defensa, observando la carretera. Otro soldado se mueve hacia otro punto. Luego se aleja hacia la carretera. Regresa y se va a la maleza. Pide a uno de sus compañeros que vigile y después va con el camión artillado que regresó. Hay soldados en posición de defensa. Otros están alerta, custodiando a los detenidos. Los patean. A las 2:46, 10 minutos después del choque, uno de los soldados señala hacia la maleza. Alerta a los demás. Se apertrechan. Se ven 2 disparos en el suelo. Los soldados voltean a todos lados. Hacen algunos disparos hacia la maleza. Se cubren con la camioneta. Solo dejan un soldado custodiando a los detenidos. Siguen los disparos. 2 minutos después pasa otra vez el camión artillado por la carretera. Uno de los soldados dispara su arma larga en dirección a los detenidos. El otro soldado que los custodiaba dispara también un arma corta. Los disparos duraron unos 7 minutos. A las 2:55, uno de los soldados acerca un arma a los presuntos delincuentes fallecidos. La acomoda a su lado. En los videos de la cámara de seguridad hay un salto de 1 hora. A las 3:53 de la tarde llegan los paramédicos. Se llevan a uno de los heridos que murió camino al hospital. Los otros 4 murieron en el lugar. A las 4:29 se acercan 3 militares a uno de los cuerpos de los fallecidos. Al levantarse, se observa a un elemento traer unas esposas en la mano. Los peritos de la Fiscalía General de la República llegaron hasta las 6:20 de la tarde. El informe del primer respondiente de los hechos, el teniente de infantería José Luis Martínez Nava, narra todo lo que se puede ver en las imágenes. Detalla que brindaron atención médica a uno de los heridos, pues tenía una herida expuesta en la cabeza después del choque. El informe explica que los detenidos intentaron ser rescatados y los militares repelieron la agresión. Que el presunto delincuente con la venda fue arrastrado por otro del lado de la tienda para rescatarlo y por eso dispararon. Sin embargo, el informe no señala nada sobre el arma que acomodaron los soldados a uno de los muertos o las esposas que le quitaron a otro de los fallecidos. Falta 1 hora entonces de videograbación. ¿Qué habrá sucedido en esos 60 minutos? Es importante, pero bueno, ante esto, ¿qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Reconoció que los militares incurrieron en exceso de fuerza, dijo, y violencia, reacciones que deben desterrarse en todo el territorio mexicano, y adelantó que los posibles responsables están por ser puestos a disposición de las autoridades.
Al parecer, sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables. Y más adelante, ¿qué hace este perrito enredado en los cables? Vea nada más la imagen. ¿Cómo es que llegó ahí? No lo va a poder creer. En unos momentos le vamos a contar la historia completa, así que siga con nosotros. Y siga con nosotros también para que se entere qué sucede en nuestro querido México. Este es el reflejo del mismo a través de los estados. En Oaxaca, sección 22 de la CENTE inicia un paro de labores de 72 horas. Exigen al gobierno del estado respuesta a su pliego petitorio de más de 50 demandas, entre ellas la abrogación de la reforma educativa, reinstalación de profesores y mejora de servicios del ISSSTE. Esta acción dejará sin clases a más de 1 millón de alumnos de escuelas públicas. Alrededor de 85,000 maestros se instalaron en el centro de la capital. Otro contingente realizará un plantón en la Ciudad de México. En Chihuahua, tras ataque a una iglesia por el crimen organizado, abandonan sus casas los habitantes de la comunidad de Santa Anita en el municipio de Huachochi, en la Sierra Tarahumara. El sacerdote del recinto pidió a los delincuentes no dañar a los habitantes y a las autoridades trabajar para que impere la ley y la paz. En el Estado de México, inició el reembolso económico a los 300 habitantes que fueron defraudados por regidores de oposición en el municipio de Cocotitlán. Les prometieron materiales de construcción a bajo costo desde hace un año. Los pagos se lograron gracias a la aprobación de un programa en Cabildo Extraordinario. Un accidente provocó el cierre de la autopista México-Querétaro durante casi 10 horas. La circulación fue reabierta la madrugada de este miércoles, luego de que un tráiler se incendió tras impactarse contra varios vehículos. Capufe detalló que el percance ocurrió en el kilómetro 160 con dirección a Querétaro. No hubo personas lesionadas. Esto es lo que sucede en México, pero ¿qué está pasando en el resto del mundo? Mi querido Irán Hurtado ya está listo con la información. Llévanos de viaje, por favor, Irán. Hola, mi querida Cris, ¿cómo están? Vénganse para acá porque aquí vamos a iniciar este viaje por la información internacional. Así que, por favor, abróchense los cinturones. Comenzamos. Vamos a continuar con este viaje por la información internacional. Nuestro siguiente destino es Estados Unidos. Allá la campaña de derechos humanos declara su primer estado de emergencia nacional debido a la proliferación de leyes en los parlamentos de todo el país destinadas a regular la vida de las personas LGBT. En esta legislatura se han aprobado más de 70 proyectos de ley considerados anti-gay. Es el doble del año pasado. Y es que sí, se veía venir debido a las próximas elecciones en el 2024 ya en Estados Unidos, donde pues varios de los candidatos pues tienen una agenda pues abiertamente anti-LGBT. Vamos a volar hacia el Vaticano. Allá el Papa Francisco afortunadamente se encuentra bien tras someterse a una cirugía para tratar una hernia en la zona abdominal. De acuerdo al parte médico, la operación fue exitosa y su recuperación tomará 5 días en los que va a permanecer internado. Hay que recordar que no hace mucho, hace un par de meses, el Papa también nos dio un sustazo y tuvo que ser internado por problemas en el sistema respiratorio. Y en la última parada vamos a aterrizar en Suiza, porque ¿qué está pasando por allá? Allá inauguraron ya la exposición Loving en el Museo Rath. Una pareja de coleccionistas expone una serie de fotografías de parejas de hombres que dejaron plasmado su amor a través de fotos entre 1850 y 1950, una época donde ser homosexual era ilegal en casi todo el mundo. Y ahí está esta exposición que afortunadamente se está dando ya que allá en este país europeo. ¿Cómo son las cosas, no? En Estados Unidos tratando de penar y penalizar las
relaciones homosexuales y aquí hacen este bonito homenaje. Mi querida Cris, ¿cómo los ves? De coartar los derechos de la comunidad. Oye, sí, qué interesante. Y recordemos que ahí en esos tiempos era considerado incluso una patología, ¿no? Sí, el tener hasta otra 1970 ya ves que la OMS la sacó de las listas de las enfermedades hasta mentales. el 73, pero bueno, por ahí. imagínate, todavía hay países que lo siguen penalizando, como el otro día que veíamos estos. Y las terapias de conversión Sí. y gente pronunciándose de una manera tan ignorante respecto a estos temas. Pero bueno, ahí vamos avanzando, ¿no? Poco a poquito, me queda Cristian, poco a poquito. Pero bueno, hasta aquí la información internacional. Aquí aterrizamos contigo y continuamos con más. Muchísimas gracias. Y cómo tenemos cosas por conocer con este tema de la inteligencia artificial. Y creo que vamos a continuar con esto, ¿verdad? Mi querido Rodrigo Pacheco, ¿cómo estás? Muy bien, querida Cristal, buenas tardes, buen provecho a los que nos ven comiendo en su casa. Pero bueno, pues sí, hay estos aspectos que ya veíamos van a resultar pues muy confusos en el futuro inmediato o quizás ya en el presente, pero también hay aspectos muy positivos. Por ejemplo, justamente Google anunció una alianza con Mayo Clinic, que es una de las cadenas de hospitales más grandes allá en los Estados Unidos, y una alianza que implica que los doctores y el personal de los hospitales podrán preguntar información de pacientes a través de una tecnología de lenguaje natural regenerativo, es decir, tipo el Bard de Google, que es el que van a estar usando ahí en Google, o el ChatGPT para tener más referencias. En México, por ejemplo, Hospitales Ángeles ya utiliza inteligencia artificial desde hace un tiempo con Watson de IBM, pero con los modelos de lenguaje natural le permitirán, por ejemplo, al doctor pedir el expediente médico, cruzar con otros datos, por ejemplo, pensemos, dirá cómo está el nivel de azúcar en la sangre de este paciente, cómo está su visión, cómo ha dormido o su expediente psicológico, y entonces va a poder tener un diagnóstico mucho más completo. Hablando de inteligencia artificial, por cierto, Sam Altman, que anda de gira en el mundo, ahora está en Medio Oriente, es el cofundador de OpenAI, la que generó el ChatGPT, dice que todavía no están trabajando en el ChatGPT 5, que sería el sucesor del impresionante ChatGPT 4, así que bueno, pues ese es el asunto. Pero bueno, pasando a otros temas, en abril México cayó al segundo lugar como el principal socio comercial de Estados Unidos, cediendo ante Canadá. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos cayeron 2% por primera vez en 2 años. Las importaciones desde allá disminuyeron 9.3%, lo que podría indicar que puede haber una desaceleración económica. Hay que seguir el dato pues ya en mayo, aunque también puede verse en cuanto a las exportaciones a la fortaleza del peso, pero pues hay que ver si esto es una tendencia. En general, ayuda más a todos tener un peso fuerte porque eso, dadas las importaciones que tenemos, ayuda a contener los precios, es decir, a la inflación, y eso por supuesto es más importante que incluso ganar algo de competitividad en las exportaciones con el tipo de cambio. Por otro lado, Cristal, hoy temprano el presidente López Obrador dio a conocer que se reunió, pues probablemente hace una hora, allá en el aeropuerto Felipe Ángeles, con Pete Buttigieg, quien es el secretario de Transporte de los Estados Unidos. El tema clave e inminente será justamente el que México ya recupere la categoría 1 que otorga la Autoridad de Aviación Civil de los Estados Unidos, y que esto permitiría que las compañías aéreas mexicanas, Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico, puedan reactivar vuelos, o más bien no reactivar, abrir nuevos vuelos y aumentar frecuencias hacia los Estados Unidos, que es el principal mercado aéreo para México, y México, por cierto, es el principal mercado aéreo internacional para Estados Unidos. Por otro lado, ahora la que resultó más optimista incluso que el Banco Mundial fue la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el club, antes le llamaban de los países ricos, pero llegó Chile, Colombia y México ya no tan ricos. Bueno, el hecho es que la OCDE aumentó la proyección de crecimiento para México este año, ubica que estaremos avanzando 2.6%, anteriormente proyectaba que México crecería apenas 1.8%. El ajuste se dio luego de que en los primeros 3 meses de este año México creció un sorprendente 3.7%. Finalmente, el avance económico ayuda a ir generando ingresos en los bolsillos de todos y, por supuesto, mejorar el poder adquisitivo, mi querida Cristal. ¿Tú ya sentiste el bolsillo más lleno, mi querido Ro? ¿Ya traes la cartera así choncha? Pues la verdad no tanto, pero no me dedico tanto a la exportación, pero estoy seguro que, mira, estamos trabajando, mi querida Cristal, y eso ya es buena noticia. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias. Hablando de estos temas de los ingresos, vea lo siguiente. La recuperación del poder adquisitivo se ha mantenido pese a la inflación. Al momento alcanza el 90%. De diciembre de 2018 a mayo de 2023, el salario mínimo pasó de 2.800 pesos a más de 6.000 por mes.
Autoridades estiman que para enero del próximo año se alcanzará un 10% adicional de esta recuperación. De esta forma se alcanzará la meta del 100%. Esto gracias al incremento al salario del 20% acordado entre empresarios, trabajadores y gobierno, que llevó a México a superar el promedio de 30 países de Latinoamérica de $301 mensuales. Con la política del incremento al salario de esta administración, México subió su posición en el ámbito internacional. Jalisco, siguen las investigaciones por el caso de las 8 personas desaparecidas que trabajaban en un presunto call center en Zapopan. Kevin Esqueda nos tiene más información. Kevin, me enlazo contigo. Buena tarde. Cristal, buenas tardes. Te saludo desde la emblemática glorieta de los Niños Héroes, ya también con el paso del tiempo conocida como de las y los desaparecidos aquí en Guadalajara, Jalisco. Y es que precisamente informarles que lamentablemente la tarde de ayer, a través de un comunicado oficial de la Fiscalía del Estado, notificarían que los restos humanos hallados en el barranco de la colonia Mirador Escondido del municipio de Zapopan sí pertenecerían a los jóvenes desaparecidos desde el pasado 21 de mayo también en Zapopan, ligados a un centro de operaciones. En este comunicado, el fiscal informó que los primeros en enterarse fueron los familiares de las víctimas. Sin embargo, hasta este momento, ellos, la señora, por supuesto, Beatriz Robles, tampoco ha emitido ningún mensaje al respecto. Lo único que piden es respeto ante su dolor. Sí se muestran evidentemente y naturalmente destrozados con esta noticia. Al final de este comunicado, la Fiscalía del Estado de Jalisco también informa que las labores en aquel barranco de la colonia Mirador Escondido continuarán trabajando, ya que se presume, sin notificar cuántas ni qué, se han extraído más bolsas plásticas de aquel lugar. Nosotros seguiremos atentos a las investigaciones y por supuesto se notifica que son al menos 200 los elementos que continúan allá laborando de distintas corporaciones. Cristal, nosotros seguiremos atentos tanto a las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado como a poder ver si platicamos con algún familiar de estos 8 jóvenes desaparecidos y ya hoy lamentablemente localizados sin vida. Mientras tanto, es la información que tengo desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, desde la emblemática glorieta de las y los desaparecidos. Buenas Misma tardes, información, gracias. Buenas tardes para ti, Kevin. Y sí, esperamos que ojalá puedas contactar al familiar, a los familiares de alguno de estos jóvenes desaparecidos. Aparentemente querían dejar el trabajo, si por eso fue que fueron asesinados. Hay mucho que saber alrededor de este tema. Ya pasamos de la media hora y vean nada más este cielo naranja en Canadá. Autoridades ya han alertado a la ciudadanía por esta situación. ¿Por qué está sucediendo esto, mi querida Adriana Treviño? Te saludo con gusto. ¿Qué sucede por allá? Platícanos. Cristal, muy buenas tardes, te platico. Este cielo naranja fue captado en Ottawa y se debe a que Canadá vive una de sus peores temporadas de incendios. Hasta el momento se reportan más de 400 fuegos activos y en lo que va del año se han registrado más de 2,000. La media anual de la última década era de poco más de 1,600 y se espera que las condiciones cálidas y secas se extiendan hasta el final del verano, lo que podría empeorar esta situación. Autoridades emitieron varias advertencias por la mala calidad del aire. Y el humo de los incendios se extiende más allá de las fronteras canadienses. Este martes llegó hasta Nueva York, donde también se activó una alerta de salud por la mala calidad del aire. Y cambiando un poquito de tema, no nada más en México, en Bangladesh también sufren por las altas temperaturas. Tan solo en los últimos 10 días han aumentado de 32 hasta casi 41 grados. La ola de calor se produce cuando el país ya lidia con cortes de energía que han afectado su economía en los últimos meses. Los científicos señalan que la emergencia climática contribuye a que las olas de calor sean más frecuentes, severas y prolongadas durante los meses de verano. Y en la ráfaga de hoy, el récord oficial de la temperatura más alta registrada en el planeta fue de 56.7 grados Celsius. Se reportó el 10 de julio de 1913 en el Valle de la Muerte, en California. Y en el pronóstico del tiempo, las lluvias estarán presentes en el noreste, oriente, sur y sureste del país. Las más fuertes para mañana se esperan en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En cuanto a las temperaturas, mañana se esperan 44 grados en Huetamo, Michoacán, 40 en Nuevo Laredo y 38 en Tuxtla Gutiérrez y Hermosillo.
Además, se espera viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el noroeste y norte del país, destacando Chihuahua, Baja California y Durango. Hasta aquí la información de nuestro Planeta Cristal. Regresamos contigo. Y hay avances en las investigaciones por el feminicidio de Paxi Jimena. Recuerda, Paxi, esta estudiante del bachillerato quien murió tras ser atacada con un petardo. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en la audiencia de ayer. Un juez de control vinculó a proceso a Jessica Alejandra N., acusada del feminicidio de Paxi Jimena, la joven que murió por la explosión de un petardo en las inmediaciones del Colegio Bachilleres 2 el pasado 23 de mayo. Durante la audiencia, le ratificaron la prisión preventiva oficiosa y fijaron 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. El Ministerio Público cuenta con testimonios que señalan la supuesta participación de la joven en la agresión, pero su defensa lo niega. Fueron unas entrevistas de unos testigos y fueron unos informes de PDI. Los testigos están muy aislados, refieren que hubo una participación por parte de mi defendida, sin embargo no hay algún otro medio que lo acredite. Los testimonios precisan que Jessica Alejandra N. fue quien entregó el petardo a la persona que lo lanzó. El artefacto explotó a la altura de la cabeza del adolescente de 17 años. La Fiscalía Capitalina señaló además que Jessica Alejandra N. es integrante de un grupo porril generador de violencia, hipótesis que también fue rechazada por la defensa. Como parte de las indagatorias, ya fue identificada la persona que lanzó el explosivo. Los padres de Paxi Jimena se retiraron de los juzgados sin dar más declaración que la confirmación del resultado de la audiencia. Jessica Alejandra, de 18 años, permanecerá en el penal de Santa Marta durante el proceso. Para Imagen, Iván Mejía. Vamos ahora al caso de Black Wall Street Capital. Un juez dictó prisión preventiva oficiosa a los 7 policías capitalinos, 7 policías de la Ciudad de México, quienes fueron detenidos por cometer algunas irregularidades en el cateo a la financiera el pasado 15 de marzo. Aquí le hemos presentado incluso los videos de esos momentos. La próxima audiencia será el viernes a las 11 de la mañana. El Ministerio Público les imputó los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad agravado. Y ahora vamos al Estado de México. Vea lo que se enfrentan los choferes del transporte público. Es lamentable, de verdad. Ellos temen por sus vidas. No saben si van a regresar a casa cada que salen a trabajar. ¿Y esto por qué es? Por la inseguridad en la zona. Amenazas. Reciben amenazas por parte de grupos delincuenciales. Vea. Pues ese es el oficio que nos toca aquí. Más que nada, arriesgar la vida aquí. Decenas de conductores de transporte público de pasajeros que prestan el servicio en los límites del Estado de México con Hidalgo, en los municipios de Zumpango y Tizayuca, salen todos los días a trabajar, sin saber si van a regresar, pues son constantemente amenazados por grupos delincuenciales. Pues está viviendo mucha inseguridad aquí en el Estado de Hidalgo, en el municipio de Tizayuca. Solicitamos más seguridad, asaltos y cobros de piso que se han estado suscitando últimamente. Incluso en los últimos días han sido asesinados conductores de rutas de Tizayuca por no pagar derecho de piso. Sí, pagamos rentas. Y si no las pagamos, a lo mejor ahora sí que siento que al compañero le pasó eso, por no pagar renta, lo mataron. Ello ha provocado que haya disminuido las unidades de transporte público de pasajeros que prestan el servicio en esa zona. Con miedo de no regresar a casa, han renunciado varios compañeros que se han ido por lo mismo de la inseguridad que tenemos. El transporte público ha disminuido un poco. Es injusto para los trabajadores porque tenemos que movernos de distancias largas y llegamos tarde a nuestro trabajo. Aseguran que los focos donde asaltan o están los extorsionadores son el Crucero de los Reyes, el 45 y San Pedro, por lo que exigen mayor seguridad, pues aunque este martes se puso en marcha un operativo, a las pocas horas fue asesinado un conductor. Más retenes que haya sobre la autopista, sobre la libre, porque es lo que nos hace falta, más seguridad. Cabe recordar que desde hace varios años este problema se suscita en el municipio de Zumpango y entonces, como hoy lo hacen los transportistas de Tizayuca, la ruta conocida como Brujas dejó de prestar el servicio. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco.
Oigan, ¿y qué está pasando con Emma Coronel? ¿Dónde está? Dejó la cárcel. Un juez le dictó prisión domiciliaria y desde el pasado 30 de mayo está en una casa. ¿Dónde está esta casa? En Los Ángeles, California. Iba a cumplir las últimas semanas de su sentencia. La esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, ya puede salir a la calle, puede hacer algunas actividades, hasta trabajar, ¿eh? Emma Coronel fue sentenciada a 3 años de prisión por lavado de dinero y colaboración en el negocio de tráfico de drogas de su esposo. Sin embargo, solo pasó 15 meses presa. Valentina Paloma, sí, de fiesta con Olmo Cuarón. Estas nuevas generaciones, la hija de Salma Hayek acompañó al hijo de Alfonso Cuarón, porque Salma y Alfonso son grandes amigos, y bueno, lo acompañó a su graduación de preparatoria en Inglaterra. En las imágenes ambos se ven muy guapos y contentos. ¿Habrá romance? Qué bonito, pues a lo mejor no empieces a intrigar. Oye, no, pero ¿a poco no? Como papás siempre dices, ay, este es un buen muchacho, esta es una niña muy linda. Es buen partido. Como los papás se quieren, pues entonces, pues a lo mejor por ahí hay algo. Una buena idea. Gracias, mi querido madrazo. Un beso. Vamos ahora a ver sobre qué está la lupa política el día de hoy. Vamos a iniciar con el presidente. Esto fue lo que dijo en la mañanera. Ya inició este proceso, por eso la renuncia de Marcelo Ebrard, porque como es de dominio público, él aspira a ser candidato. López Obrador prevé que sus corcholatas, como le dice él, renuncien a sus cargos ya en los próximos días. Dijo que todos los interesados tienen derecho a participar y se les va a dar la oportunidad, de acuerdo con lo que se decida el próximo domingo en el Consejo de Morena. Ayer Marcelo Ebrard anunció que el próximo mes presentará su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores tras casi 5 años en el cargo para competir por la candidatura a la presidencia de la República. Este fue el mensaje. Me entusiasma participar en este gran movimiento Morena. Me entusiasma y me enorgullezco ser parte de la Cuarta Transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto. Por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con las ciudadanas y ciudadanos. ¿Y qué dice Claudia Sheinbaum? Ella sigue sumando aliados. Este mediodía, el Partido Verde en la Ciudad de México adelantó que van con ella para la presidencia en 2024. Deje usted Morena, van con ella. La jefa de gobierno fue recibida con porras en Expo Santa Fe. Por eso, en este momento, estamos unidos. Muchos de las fuerzas políticas que representan la cuarta transformación de la vida pública. Y así debemos de seguir, porque ya ven el ejemplo en el Estado de México. Cuando estamos juntos, siempre salimos triunfantes. ¡Presidenta! 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 Y las otras corcholatas, Adán Augusto López en Twitter publicó que en política debe haber un equilibrio, dice, entre la razón y la pasión. En el caso de Ricardo Monreal, dijo que esperará a que el Consejo Nacional de Morena emita las reglas para la candidatura presidencial. Y mire, hoy despiden en el Estado de México a Juan Rafael Murias, el jefe de la estación Oceanía de la línea B del metro de la Ciudad de México, quien falleció, recordemos, el lunes tras caer a las vías. Su familia está exigiendo a las autoridades que investiguen bien este accidente. ¿Qué fue lo que sucedió? Aseguran que se debió al deterioro del sistema de transporte colectivo. Y con estas imágenes llegamos al final de la transmisión del día de hoy de Imagen Noticias. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que seguimos esperando sus comentarios, las reacciones de toda la información que le compartimos en nuestras redes sociales. Hasta mañana a las 2.